Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los escritos de Lacan. Primero que nada, me voy a basar justamente en una conferencia que da Lacan en Burdeos en 1968, la cual la van a poder encontrar justamente en este texto que se llama Mi enseñanza, en donde hay tres conferencias, una de ellas esta que les comento, que se titula Mi enseñanza, su naturaleza y sus fines. Recuerden que si les gusta el contenido de este canal, pueden suscribirse, darle a la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden ya inscribirse, son los últimos días para inscribirse al curso o bueno, a la actividad que vamos a tener sobre las lecturas lacanianas, en donde vamos a ver no exactamente esta conferencia que da Lacan, pero sí algunas otras conferencias, como el discurso de Tokio, como Roma, razón de un fracaso, ¿no? También como vamos a ver la conferencia del síntoma y las otras dos conferencias que contiene el texto de Mi enseñanza. Bueno, ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, primero que nada debo decirles que hay un montón de ediciones sobre los escritos de Lacan. Bueno, si no mal recuerdo, son uno, que es la primera que tengo acá. Tengo el placer de tener la primera versión en español, si es que no estoy mal informado, que es la lectura estructuralista de Freud. Así se llamaba justamente los escritos en español, lo cual, hasta donde sé, no le gustó mucho a Lacan este título en español y pues obviamente se mandó a cambiar. Y si no mal recuerdo, la siguiente edición es esta que tengo por acá, Escritos 1 y Escritos 2, ¿no? Los otros escritos llegaron muy tarde a nosotros, es decir, al idioma español. Pero bueno, en fin, después llegaron un par de ediciones más, si no mal recuerdo. Después tenemos esta y actualmente tenemos otra más, ¿no? En donde se fueron corrigiendo los errores que había de traducción. En fin, como les dije, vamos a basarnos en este texto de esta conferencia de Burdeos para hablar de lo que Lacan menciona sobre sus escritos, ¿no? Primero que nada, hay que entender que Lacan es un autor que generó mucho ruido en su época, mucho ruido tanto positivo como negativo, ¿no? Entre comillas, esas dos. Digo positivo para muchos aspirantes a analistas, muchos artistas, filósofos, pensadores, ¿no? Tuvo un impacto grande dentro de la academia, por decirlo de alguna manera, y también tuvo un impacto negativo, entre comillas, en el campo psicoanalítico, ¿no? En esta parte en donde la IPA, la cual no era tan bienvenido a Lacan, ¿no? De hecho, está esta parte de la excomunión de Lacan y que si lo excomulgaron, si no lo excomulgaron, si lo sacaron, si no lo sacaron, si nunca fue bienvenido en realidad. Entonces está todo ese meollo que se tiene por ahí sobre Lacan. Entonces, bueno, este autor, como ya sabrán, causa mucho ruido y este ruido no es de gratis, ¿no? Lacan decía muchas cosas o dice muchas cosas que no le gusta a los psicoanalistas clásicos y que saca de parámetro muchas cosas de lo que se entendía dentro del psicoanálisis. Lacan reúne, y lo menciona aquí en el texto, reúne en estos textos, en los escritos, ¿no? Estos que tenemos por acá, sus aportaciones al psicoanálisis, de alguna manera, en donde menciona que es una especie de pilar que va dejando a lo largo del tiempo, ¿no? Dice Lacan lo siguiente: reuní bajo este título las cosas que había escrito con objeto de poner algunos puntos de referencia, algunos mojones, como postes que se fijan en el agua para enganchar a los barcos, a los que había enseñado semanalmente durante 20 años. Entonces, fíjense lo interesante ahí, lo puntual que es Lacan en ese sentido. Los escritos son una recopilación de cosas que ha ido enseñando a lo largo de, hasta ese momento, 20 años. Entonces, los escritos son esos mojones, es decir, esos postes que van indicando el camino hacia dónde se debe ir, ¿no?
Fíjense desde ese momento lo importante que son los escritos, ¿no? Más adelante lo dice como, los coloca como un pilar, ¿no? Ahora, los escritos tienen una característica bien interesante y que esto hace de alguna manera que no sean tan leídos o bien que sean olvidados de alguna manera. Muchos, y es notable cómo hay una diferencia entre la lectura de los escritos y la lectura de los seminarios. Cabe resaltar que, si algunos de ustedes no lo saben, los seminarios no son escritos por Lacan en sí mismo, ¿no? Los que se publican no son escritos por Lacan, sino más bien es la recopilación de las conferencias que él da, ¿no? De estos seminarios que él da. Y pues obviamente son transcritos y transcritos y transcritos y obviamente se van a perder algunas cosas. Ahora bien, es bien interesante que los escritos sea lo menos leído de la obra de Lacan cuando es ahí de puño y letra que Lacan escribe y plasma lo que en ese momento estaba pensando, ¿no? Y que no solo es que plasme lo que él estaba pensando en una hoja de papel, sino más bien que no plasma cualquier cosa, sino estos pilares que nos va dejando como camino a seguir de su enseñanza, ¿no? Lacan dice lo siguiente: leer lo que escribí, los escritos, aun cuando no entiendan muy bien, produce un efecto, retiene, interesa. No se tiene tan a menudo la impresión de leer un escrito requerido por algo urgente y que se dirige a personas que tienen verdaderamente algo que hacer, algo que no es fácil de hacer. Fíjense, aquí hay dos cosas, ¿no? La primera es que él entiende justamente que no le van a entender muy bien a los escritos. De hecho, él escribe en esa forma, como una forma encriptada un poco, ya que contiene un montón de referencias de muchos lugares. Entonces, Lacan sabe que sus escritos no son para todos, no son para cualquiera, y lo va a decir más adelante, ahorita si quieren lo cito, pero no es para cualquiera sus escritos. Ahora, no es que sea para gente, nada más para gente inteligente, sino para gente que tiene algo que hacer y que no es fácil. Entonces Lacan está advertido que no es para cualquiera, de hecho es una de las finalidades que tiene, pero que no quiere decir que no sean leíbles, que no sean legibles, sino más bien que va a implicar un esfuerzo, ya que, como sabemos, en algunas partes Lacan, incluso en este texto, en estas 3 conferencias que se conjuntan en el texto de mi enseñanza, lo dice en varias ocasiones, ¿no? Esta crítica que hace a los psicoanalistas y a los psicólogos de no saber absolutamente nada, ¿no? Y por lo tanto, parte de su enseñanza es motivar o causar justamente esta posibilidad de que se vaya a investigar, ¿no? De que vayamos a saber algo de todo eso que no sabemos. Sigue un poco Lacan. Como pueden observar, este libro no ha sido muy criticado. Sin duda es muy denso, difícil de leer, oscuro, y no está pensado en absoluto para el consumo corriente. Ahí es un poco lo que les decía, no es para cualquiera, no es para una tarde de primavera, de vacaciones, irte a leer a Lacan sin ganas, ¿no? Sino más bien requiere un esfuerzo y que afortunadamente en nuestros días tenemos internet y entonces siempre tenemos ya sea el celular o la computadora para ir a buscar un poco de lo que no entendemos. Entonces, algo que me parece importante resaltar es esto que decía. Este libro no ha sido muy criticado. Y saben, la mejor forma de rechazar algo no es atacándolo, sino más bien ignorándolo. Si se le hubiera atacado de más, hubiera atraído más gente de la que atrajo ya por sí mismo. Por lo tanto, ¿qué pasó con estos escritos y qué pasa tal vez todavía en la actualidad? Que son ignorados, que son rechazados en ese sentido, ¿no? O sea, si lo traducimos un poco lo que estoy diciendo, es que al ignorarlos hay un rechazo hacia ellos. Probablemente tenga que ver con la complejidad con lo que lo hace, ¿no? Hoy en día, por ejemplo. Pero en su momento, que había más posibilidades de estar como, o la posibilidad de empaparse de un autor era leyendo, es interesante cómo no había críticas a ¿no? Y bueno, para eso tenemos que ir un poco de historia. Y tenemos que ver cómo es que Lacan
es rechazado de alguna forma por los contemporáneos, ¿no? Por los analistas contemporáneos. Había una institución en el psicoanálisis francés que justamente se llamaba la Sociedad Psicoanalítica de París, ¿no? En donde el presidente era Sachanac y el vicepresidente Jacques Lacan. Por ahí de 1953, esta sociedad se divide justamente porque Sachanac termina vendiendo, entre comillas, ¿no? Él lo dice justamente en el discurso de Roma, vendiendo a Lacan por la posibilidad de ser parte de la IPA. Entonces hay una separación en donde Sachanac estaba con la IPA entendiendo que solo los médicos psiquiatras podían ser psicoanalistas, y Lacan se va con algunos psicólogos también, filósofos, a formar otra institución. La titula o la nombra Sociedad Francesa de Psicoanálisis, ¿no? Donde, como les decía, se va con otros psicólogos, además de Dolto y Lagache, ¿no? Por el otro lado, se forma el Instituto Psicoanalítico de París, formado por Sachanac y pues esta horda de médicos psiquiatras que eran aceptados para ser candidatos analistas. Luego en el 63 vuelve a haber una especie de malentendido ahí con Lagache, y Lagache es el que se va, y Lacan forma justamente la Escuela Freudiana de París. En fin, es un poco de contexto para ver cómo es que todo mundo trata de separarse de Lacan en ese momento para formar parte de la IPA, ya que la IPA era quien no aceptaba a Lacan de alguna manera, ¿no? Y sus métodos. Algo que le criticaban mucho eran justamente sus sesiones de tiempo variable. Ahora, volvamos a la idea de los escritos, ¿no? Los escritos justamente son rechazados en su lectura. Y podemos decir incluso que a la fecha aún siguen siendo algo rechazados en ese sentido, ¿no? Ignorados, hechos a un lado por la dificultad que presenta leer estos escritos. Sin embargo, Lacan dice, incluso como da la idea de que puede ser en esta ocasión una disculpa de haberlos escrito tan complejamente, y que probablemente pudiera ser que él escribiera una especie de, ¿cómo lo dice aquí? De consumo corriente justamente, ¿no? Incluso dice que probablemente pueda ser uno, pero que tal vez no es tan bueno forzar su talento y que mejor se queda con lo que ya escribió, ¿no? Y bueno, ¿a qué va el video del día de hoy? Primero, a que podamos acercarnos un poco más a los escritos, ¿no? Justo en sus últimas ediciones, en donde ya tiene menos errores de traducción, ¿no? Al menos la que me gusta es esta. La nueva, la verdad, no la he revisado. En su momento revisé tanto las lecturas de la lectura estructuralista de Freud, y también revisé esta edición de los escritos, la cual sí es notable el cambio que hay, ¿no? Tanto en volumen, si lo quieren pensar así, como en errores de traducción. Entonces, es importante que volvamos a estos mojones, a estos, justamente a esta guía que Lacan nos da, que podamos leer tanto escritos 1 como escritos 2, y bueno, otros escritos que por ahí están todavía, pero ya no son de siglo XXI, sino de Pai II. No quiere decir que sean malos, pero sí tienen algunos problemas aún. Aún así, están las versiones de algunas conferencias que traduce Ricardo Rodríguez Ponte. Pero en fin, el punto de esto es no olvidar que los escritos son lo que Lacan nos dejó como para no solo en cuestión de entender un poco lo que él trataba de decir o lo que trataba de transmitir, sino también para que nosotros hagamos un esfuerzo extra para no solo saber lo que está reducido, sino para poder empezar a entender un poco mejor de más cosas, empaparnos de muchas otras cosas que hay en el campo del saber. Bien, espero haber sido claro el día de hoy. Es un video corto, pero bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.